Bienvenidos de nuevo, chicos. Hoy vamos a hacer una aplicación muy sencilla del teorema de Pitágoras, que es la clasificación de triángulos. La clasificación de la cual estamos hablando es según sus ángulos. Recordemos un poquito los conceptos que ya habíamos visto. Decimos que un triángulo es rectángulo cuando posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Decimos que un triángulo es acutángulo cuando posee sus tres ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados. Y vamos a decir que un triángulo es obtusángulo cuando tiene un ángulo mayor de 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. Aquí tenemos las imágenes para que recordemos los conceptos. Triángulo rectángulo, este cuadradito significa 90 grados, es el ángulo recto. El triángulo acutángulo, estos tres son agudos, y el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso que sería este, que es un ángulo muy abierto. Las fórmulas derivadas del teorema de Pitágoras que vamos a utilizar son estas tres. Cada una de ellas nos va a indicar cuál tipo de triángulo es el que estamos analizando. Es importante destacar que en estas fórmulas el valor de C siempre va a ser el lado mayor del triángulo. Entonces veamos qué significa. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Si esto ocurre, estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Si C al cuadrado, o sea el lado mayor, es mayor que la suma de los otros dos lados al cuadrado, estamos en presencia de un triángulo obtusángulo. Y finalmente, si C al cuadrado es menor que la suma de los otros dos lados más pequeños al cuadrado, estamos en presencia de un triángulo acutángulo. La mejor forma de explicar eso va a ser con unos ejemplos, donde le vamos a dar valores numéricos a los lados del triángulo, para así poder analizar ejemplos concretos. Tenemos aquí el caso número 1. Si las medidas de los lados de un triángulo son 3 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros, ¿cómo se clasifica según sus ángulos? Bueno, es importante destacar que lo primero que deben hacer es seleccionar el lado mayor. En este caso tenemos 3, 5 y 4. ¿Cuál sería el lado mayor? Sería 5. Ese es el que vamos a colocar de primero, al lado izquierdo. Y vamos a escribir 5 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque así es la fórmula del teorema de Pitágoras. Todos los lados del triángulo van a ir al cuadrado. Dejamos un espacio y aquí vamos a escribir la suma de los otros dos al cuadrado también. Es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolvemos. 5 al cuadrado da 25, 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16. Si hacemos esta suma, 9 más 16 es igual a 25, lo que nos quedaría igual que el lado izquierdo, 25 igual a 25. De acuerdo a las fórmulas que vimos antes, cuando eran iguales, estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Entonces esa es la conclusión, que es un triángulo rectángulo. En el ejemplo número 2 dice, si las medidas de los lados de un triángulo son 7 centímetros, 6 centímetros y 8 centímetros, ¿cómo se clasifica según sus ángulos? De nuevo, escogemos de primero el lado mayor, 7, 6 y 8. Quiere decir que el 8 sería el que va de primero. Del lado izquierdo ponemos 8 al cuadrado, porque en la fórmula de Pitágoras todos van al cuadrado, dejamos un espacio, y del otro lado va a ir la suma de 7 al cuadrado más 6 al cuadrado. Ahora vamos a resolver. 8 al cuadrado da como resultado 64, 7 al cuadrado es 49, 6 al cuadrado es 36. Si resolvemos esta suma, nos da 85. Entonces aquí no dio igual, nos está quedando que 64 es menor que 85.
Si nos fijamos en las fórmulas anteriores, cuando este es menor que la suma de los otros dos, estamos en presencia de un triángulo acutángulo. Y finalmente el ejemplo 3 dice que si las medidas de los lados de un triángulo son 4 centímetros, 5 centímetros y 7 centímetros, ¿cómo se clasifica según sus ángulos? De nuevo, escogemos el lado mayor, 4, 5 y 7. Quiere decir que de primero iría 7 al cuadrado, que es el mayor. Dejamos un espacio y aquí escribimos la suma de los otros dos al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. 7 al cuadrado da 49, 4 al cuadrado da 16 y 5 al cuadrado da 25. Hacemos esta suma, 16 más 25 es igual a 41. Como del otro lado nos había dado 49, tenemos que 49 es mayor que 41. Y de acuerdo a las fórmulas, cuando este número da mayor que la suma de los otros dos, estamos en presencia de un triángulo obtusángulo. Entonces esta sería la manera de clasificar los triángulos según sus ángulos utilizando el teorema de Pitágoras. Recordemos, si da igual es triángulo rectángulo, si da menor el de este lado es un triángulo acutángulo y si da mayor el de este lado es un triángulo obtusángulo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido para aclarar el tema y espero que sigan manteniéndose en casa. Hasta pronto y bendiciones para todos.